Buenos días, niños. Ahora vas a aprender dónde debes escribir coma, cuándo debes escribir coma. Y para eso vamos a leer esta lectura. Dice que en las clases de educación física el profesor les enseña las reglas de básquetbol. Y les dice, por ejemplo, el jugador no debe correr con el balón en las manos. Ahí el profesor le ha dicho una cosa, con. Aquí el profesor le dice otra cosa. Y dice, no puede golpear el balón con el puño. Entonces, la coma se coloca para separar varias cosas que se nombran en la oración. Aquí dice, también nos explicó algunos trucos para el juego. Hicimos dos grupos. El primero estaba conformado por Naira, Anita y Mariana. El segundo por Cusi, Orlando, Patricito y yo. Mira, después de nombrar varios nombres, se escribe coma. Ahora, en esta parte te dice que vas a copiar dos oraciones de aquí, de la lectura, que lleven muchas comas. Copiarás, por ejemplo, esta oración que lleva coma y también copiarás esta oración que lleva muchas comas. ¿Dónde vas a copiar esas oraciones? Acá. Eso es lo que te dice esta tarea. Ahora, aquí te explica qué es la coma. La coma indica una pausa breve. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando veas una coma en una escrita, en un texto, tienes que dejar de leer un rato. Tienes que hacer una pausa, estar un ratito en silencio. Para eso son los signos de puntuación. Ahora, aquí habla de que hay varias clases de coma, pero esta vez vas a aprender solo las que te indicamos aquí. Y dice, la coma enumerativa. La coma enumerativa se usa para separar palabras dentro de una oración. Por ejemplo, dice, ayer compré dulces. Una palabra. ¿Qué más compró? Galletas. Coma. Y también compró globo. Entonces, la coma enumerativa sirve para separar nombres de personas, animales o cosas. En esta oración dice, mañana Cirilo, Fátima, More y Guara irán al cine. Después de cada nombre hay coma. Vuelvo a repetir, entonces la coma enumerativa sirve para separar varios nombres de personas, animales o cosas en una oración.
La coma explicativa, o también se llama aclarativa, dice que sirve para aclarar, para explicar lo que hay en una oración. Esta es una oración, esta es otra oración. Y en esta parte de la oración está explicando, está aclarando que Carolina, mi hermana menor, dice, está aclarando que Carolina es su hermana menor. Está explicando que Carolina es su hermana menor. Salió de viaje ayer a Santa Cruz. Entonces, en esta parte se está aclarando, se está explicando bien claro cómo son las personas, los animales y las cosas. En este ejemplo también te aclara y dice, mi vecina la más tímida, se está aclarando que la vecina es tímida, se está explicando que la vecina es tímida. ¿Cómo explica cómo son las personas, animales y cosas? Por eso se llama coma explicativa. Y dice que mi vecina, la más tímida, salió a pasear con sus hermanas. En esta parte te dice que subrayes qué clase de comas se han puesto en cada ejemplo, qué clase de coma se ha escrito, se ha colocado en cada ejemplo. Vamos a ir por el primer ejemplo. Dice, Cirilo, coma, Fátima y More. En esta oración se están nombrando muchos nombres. Entonces, la coma que se utiliza en esta oración será explicativa. No, porque aquí no está explicando. Aquí está enumerando a muchas personas. Por eso se subraya enumerativa, porque aquí se usa la coma enumerativa. Ahora, en esta oración, ¿qué coma se utiliza? Dice, Beto, el amigo de Cirilo. ¿Qué coma será esta? Esta coma se ha colocado porque aquí están explicando que Beto es el amigo de Cirilo. Y dice, faltó a clase hoy. Entonces, esta coma es explicativa. Subrayarás explicativa, porque está explicando que Beto es el amigo de Cirilo. Ahora, en este ejemplo, ¿qué clase de coma se ha utilizado? Y dice, el libro que estaba sobre la mesa desapareció. En esta oración también se está explicando, se está aclarando que el libro estaba sobre la mesa. Entonces la coma que se ha usado aquí es la explicativa. Subrayas explicativa. La coma vocativa
estamos viendo otra clase de coma. Vocativo quiere decir nombre, un nombre de persona, animal o cosa. Y dice, la coma vocativa se utiliza cuando nos dirigimos a una persona, a un animal o una cosa. Como lo ves en el ejemplo, esta es una persona y este es el vocativo, es el nombre de una persona. Entonces, después del nombre de una persona, siempre se escribe coma. Esa es la coma vocativa, la que se escribe después de un nombre de persona, animal o cosa. Y el ejemplo dice, niño, ten cuidado con el perro. Niño es una persona, entonces es un vocativo, por eso ahí se escribe la coma. Lo mismo aquí dice, debe saber, doctor. Este es un nombre de una persona, nombre común de una persona. Por eso se coloca después del nombre o vocativo la coma. Ahora, esta es otra clase de coma y es la coma elíptica. La coma elíptica es la que se utiliza para reemplazar el verbo que está en la primera oración o que se menciona anteriormente. Por ejemplo, mi papá prepara los helados de vainilla. El verbo es prepara. Aquí en esta primera oración ya está escrito el verbo. En esta otra oración ya no se escribe el verbo. Por eso dice que la coma elíptica reemplaza al verbo. Solo en la primera oración va el verbo. En la otra ya no, porque se sobreentiende la otra oración. Voy a volver a leer el ejemplo. Mi papá prepara los helados de vainilla. En esta oración se escribe el verbo. En la segunda oración ya no se escribe el verbo porque se sobreentiende y dice, y yo, debería escribirse preparo, pero como la coma elíptica ya no se escribe en la segunda oración, entonces ya no hay que escribirlo. Y por eso solo dice aquí, y yo los de canela. Aquí está el verbo, en la otra oración ya no. Esta es una tarea que tienes que hacer y dice, escribamos coma vocativa, quiere decir eso. Si la oración tiene una coma vocativa o coma elíptica, si la coma es elíptica. Y leemos el primer ejemplo. Fátima, ten cuidado al pasar la calle. Este es un vocativo. Recuerda que los vocativos son nombres de personas, animales o cosas. Entonces, esta coma que está del nombre esta coma que está después del nombre es vocativa, por eso dice aquí coma vocativa. Acá dice profesor,
también es un vocativo, profesor. Profesor es un nombre. Entonces esta coma también es coma vocativa. Aquí escribirás C, que quiere decir coma, y la B chica, que quiere decir vocativa. Ahora en esta oración dice, en la cuarentena, mi mamá prepara el almuerzo y yo el desayuno. Esta coma es elíptica, porque en la primera oración, que es hasta ahí, se escribe el verbo. El verbo es preparaba. En la segunda oración ya no se escribe el verbo. Entonces, esta coma es la coma elíptica. Y aquí vemos otra clase de coma, que es la coma de enlace. Y dice aquí que se escribe coma de enlace o conectores después de las palabras sin embargo. Siempre se escribe coma después de estas palabras y otras más, pero por ahora solo vas a aprender esta. O sea, después de sin embargo, siempre se escribe coma. Después de entonces, coma. Después de es decir, coma. Después de, por ejemplo, se escribe coma. Si escribes por último, en su detrás, coma. Por eso dice la regla que la coma de enlace se escribe después de estas palabras. Por ejemplo, sin embargo, coma. Esta es un conector. ¿Qué quiere decir conector? Que sirve para unir. Esto sirve para unir la oración. Está enlazando a la oración. Cuando los conectores van al medio de la oración, se tiene que escribir entre comas, como en este ejemplo. Los estudiantes tienen derecho a un descuento. Es decir, coma, pero antes también se escribe coma. Por eso dice aquí que esta palabra se escribe en medio de comas. En esta parte vas a escribir coma donde falta, coma de enlace donde corresponde. Leemos, ella ganó el premio. Antes de sin embargo se escribe coma, y después de sin embargo también se escribe coma. Y la oración dice, ella ganó el premio, sin embargo tiene que mejorar. Esta es la coma de enlace, la que se escribe antes y después de sin embargo. Aquí dice, por ejemplo, esta es otra palabra
de enlace, de unión. Por eso, después de, por ejemplo, siempre se escribe coma. Aquí dice, iremos todos de viaje. Es decir, no tiene que faltar nada. Antes de es decir, se escribe coma, y también después de es decir, aquí le falta la coma. Es decir, tiene que estar encerrado en dos comas, uno antes y otro después. Subrayemos qué verbo sustituye la coma elíptica en las siguientes oraciones. Eso quiere decir que hay que subrayar el verbo de esta oración. El verbo de esta oración es comió, por eso está subrayado. Lo mismo vas a hacer aquí. Buscas el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo en esta oración es tiene. Entonces, el verbo lo subrayas, porque recuerda que la coma elíptica reemplaza al verbo. Aquí dice, Yuki viajará el día miércoles a Sucre y Naira a fin de semana. Entonces, en la oración tú vas a buscar el verbo y lo subrayas. El verbo es lo que se hace. Y entonces el verbo aquí es viajará. Y también estará. Perdón, solamente viajará. Esto es verbo. Solo vas a subrayar viajará. Ahora, en esta oración vas a hacer lo mismo. María come unas galletas en el recreo y Juana una manzana verde. Vas a buscar el verbo en la oración. El verbo es come, entonces vas a subrayar come. Lo mismo haces aquí. Ahora en esta parte hay que pintar. Si esta oración es elíptica, es enumerativa o de enlace, para eso tienes que leer la oración y pensar qué clase de coma es esta. Dice, este tipo de coma sirve para separar palabras dentro de una oración. ¿Cuál es la coma que sirve para separar palabras dentro de la oración? La que separa palabras, muchas palabras, dentro de la oración es la enumerativa. Como por ejemplo, mi mamá va a comprar papa, maíz, arroz, azúcar. Esa es la enumerativa, porque está nombrando muchas palabras. Ahora, aquí dice que esta coma
se utiliza para una aclaración o explicación que está dentro de la oración. ¿Qué clase de coma será? Esta coma es explicativa porque dice que se utiliza para aclarar o explicar algo en la oración. Ahora, esta coma, ¿qué clase de coma será? La coma que reemplaza al verbo es la elíptica. Entonces eso lo pintarás.